En ese caso, sin decir nada más, vamos a comenzar con esta masterclass de hoy. Esperemos que todo salga bien, pero por supuesto, si alguna persona nota algún problema técnico, así sea a nivel personal o en general de la masterclass, os invitamos, como habéis hecho, a simplemente dejarnos saber. A veces, bueno, este tipo de cosas pueden suceder. Natalia y yo no somos expertas en esto, pero intentaremos lo que podamos. Y bien, bueno, como decíamos antes, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta masterclass de hoy, donde vamos a estar hablando acerca de cómo reconectar cuando te sientes solo o cuando te sientes sola. Para ello, algunas cositas prácticas. Durante esta masterclass les invitamos a simplemente que nos hagan todas las preguntas que vayan surgiendo y para ello pueden utilizar la función de chat aquí abajo o también el lugar donde pone questions. De esta forma, en questions pueden escribir su pregunta y ver las preguntas que van surgiendo y votar algunas que les gustaría que sean respondidas al final. También, por supuesto, tenemos un espacio Q&A, preguntas y respuestas al final, donde tenemos un poquito más de interacción incluso y podremos ver, bueno, cuáles son las preguntas que han surgido durante esta masterclass. Y por último, por supuesto, ya veo que algunos lo han descubierto, hay un botón aquí abajo que pone Reacts, donde siempre pueden reaccionar durante esta masterclass. Ahí lo vemos. Estupendo. Pues sin decir nada más, todos sabemos que las vacaciones son un momento que se caracteriza por tiempo en familia, tiempo con amigos, tiempo acompañados o acompañadas, y en general disfrutando de la compañía de nuestros seres queridos. Sin embargo, es fácil olvidar que esto no es una realidad para todos, ya que en general todo el mundo se siente solo en algún momento de sus vidas. Es por eso que en Open Up hoy en día hemos decidido dedicar esta masterclass al tema de la soledad y cómo reconectar, qué podemos hacer cuando nos sentimos solos o solas. Para ello, como ya saben, estoy yo, Mora Neustadt, psicóloga en Open Up, y mi compañera Natalia López, también psicóloga, donde le vamos a estar conduciendo por este tema y respondiendo a vuestras preguntas. Entonces, sin decir nada más, me gustaría mostrarles cómo vamos a dividir esta masterclass de hoy. Y para ello voy a hacer la pantalla un poquito más grande. Bien, en el principio de esta masterclass vamos a empezar simplemente por empezar a definir la soledad. ¿Qué es la soledad? ¿Cuál es una definición que hemos preparado para vosotros? Incluso, ¿qué significa para vosotros? Luego vamos a continuar viendo algunas realidades acerca de la soledad versus los mitos, esos mitos que uno se crea de forma inconsciente incluso. Luego pasaremos entonces a los 3 tipos de soledad y siguiente a las 3 trampas de la soledad, esas trampas que a veces nos creamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y por último, cerraremos y acabaremos esta masterclass con algunos consejos que tenemos preparado para vosotros sobre cómo podemos volver a reconectar cuando nos sentimos solos y cuando incluso caemos en esas trampas. Bien, entonces me gustaría preguntaros a vosotros qué os parece y para ello os invito a simplemente interactuar enviándome unos pulgares hacia arriba si están de acuerdo y listos para comenzar. Estupendo. Ahí vemos algunas reacciones. Genial. Entonces le paso la palabra a Natalia para que empiece por definir la soledad. Gracias, Mora. Y antes de empezar, espero que ya todos me estén escuchando. Y gracias a todos por esa espera al inicio. Un gusto tenerlos a todos con nosotras el día de hoy. Y para empezar esta masterclass, quisiera hacerles una pregunta a ustedes y preguntarles, ¿qué es la soledad para ti? ¿Cómo vives o cómo se siente para ti el estar solo o sola? Pueden en este momento utilizar el chat para compartir con nosotras qué significa la soledad. Puede ser una palabra, una definición o una frase, y que sepan que no hay respuestas incorrectas. Así que los invitamos a que nos compartan qué viene a su mente cuando piensan en la palabra soledad. Ya veo que hay gente escribiendo en el chat, gracias a todos por eso. Veo la palabra vejez, aburrimiento, tristeza. Me voy a dar un minutico más para los que siguen escribiendo. Apatía. Sí, veo que vienen palabras muy relacionadas con emociones también.
y sentimientos. Veo sentirse como un extraterrestre porque sientes que no compartes nada con el resto de la humanidad. Gracias por compartir ese pensamiento. Aislamiento también veo que escriben. Gracias a todos por compartir esto que viene a la mente. Veo que ya muchos otros de ustedes están también compartiendo y veo que también ya todos tienen en mente una idea de lo que es la soledad. Estoy viendo también que viene la palabra duda o sentirse perdido. Gracias a todos por compartir. Si le damos una definición a la soledad, vemos que la soledad, como muchos de ustedes ya lo han compartido, es un estado emocional que aparece cuando una persona percibe un vacío o una insuficiencia en sus relaciones sociales. Así que no es solo una manera de estar físicamente, o sea, de no sentirnos rodeados de personas, sino también de sentirse desconectado emocionalmente. Y en esta masterclass queremos también destacar que la soledad es un sentimiento normal, que todos podemos sentir de vez en cuando y no nos tenemos que avergonzar por sentirlo, porque sentirnos solos no dice nada sobre nuestra valía como persona. Es más, la soledad incluso puede, a pesar de que se sienta incómoda o cause miedo, inseguridades o tristeza, también puede ser una oportunidad para autorreflexión y el crecimiento personal. Y para incluso entrar más en detalle sobre lo que acabo de decir, queremos compartirles un poco más sobre la definición de soledad. Y empezamos con que la soledad es un sentimiento y no es un hecho o una situación. Sí que es posible que te sientas solo porque te falta conexión. Esta puede ser una conexión estrecha y emocional con los demás. Pero cuando decimos que la soledad es un sentimiento, no pretendemos rebajar la situación en la que te encuentras en este momento. O tampoco estamos diciendo que tengas la culpa de sentirte solo. Queremos aclarar eso, claro está. Estamos hablando es de que es muy posible que las circunstancias en las que te encuentres en este momento en la vida influyan a esos sentimientos de soledad que estás sintiendo en este momento. Puede que hayas perdido a un ser querido o a alguien muy cercano, o hayas terminado una relación, o incluso te hayas mudado de país o empezado un trabajo nuevo. Estos son algunos ejemplos donde pueden que la situación lleve a que tengamos esos sentimientos de soledad. Y vemos también que la soledad es una experiencia personal. Esto lo que quiere decir es que todos vivimos la soledad de una manera completamente diferente. Puede que algunas personas necesiten tener una gran red social o un contacto más constante con personas que otras personas. Así que cada uno lo vive de una manera completamente diferente. Y hablando evolutivamente, vemos que la soledad cumple una función muy clara, y es que el dolor que acompaña la soledad sirve de motivación para cambiar. Las investigaciones han demostrado incluso que el dolor de la soledad se experimenta en el cerebro de la forma o en una forma similar al dolor físico. Pero eso nos genera una motivación para ponernos en acción e intentar aumentar la cantidad o la calidad de nuestras relaciones sociales y hacer un cambio al sentir este dolor. Y bueno, sabemos que debido a que los humanos somos criaturas sociales, también tendemos a encontrar culpa y vergüenza en la soledad, como si estuviéramos haciendo algo malo nosotros. Pero queremos hacer una pausa también ahí y resaltar que puede incluso que hayan 33 o hay incluso 33% de las personas en el mundo que sufren de la soledad. Así que puede que te sorprendas en este momento de la cantidad de personas que se encuentran en situaciones similares a la que te encuentras tú en este momento, o que incluso pueden entender ese sentimiento de soledad que tú también estás sintiendo. Bueno, y sin embargo, a veces vemos que las estrategias que utilizamos para liberarnos de esa sensación tan desagradable de soledad no nos benefician. A veces incluso llevan a perjudicarnos más. Y esto es algo que hablaremos a continuación o más adelante cuando toquemos el tema sobre las trampas de la soledad. Pero para empezar un poco más en el tema, le voy a dar la palabra a Mora para seguir con un ejercicio pequeño. Gracias, Natalia, por esta introducción tan completa y gracias a todos por compartir vuestras propias ideas, sentimientos acerca de lo que es la soledad. Y en general es común tener algunas ideas
preconcebidas y autojuzgarnos por sentirnos solos o solas, a veces incluso sin darnos cuenta, ¿verdad? Por eso nos gustaría traer vuestra opinión, vuestra atención sobre algunas causas de la soledad. Y para eso, como Natalia ha dicho, me gustaría invitaros a hacer un breve ejercicio y participar respondiendo a unas encuestas que van a aparecer en algunos instantes en vuestras pantallas. Simplemente, ¿cómo va a pasar esto? Vamos a ver 3 hechos o 3 afirmaciones sobre la soledad y os voy a invitar a pensar, ¿esto se trata realmente de una realidad? ¿Es la soledad así o es un mito? Es algo que quizás que se crea de forma inconsciente, que no tiene por qué ser verdad. Y para ello, como ya he dicho, va a aparecer una encuesta donde podéis votar si es una realidad o un mito. Por supuesto, van a haber algunas preguntas que surjan, esto es normal, puesto que hay opiniones o simplemente preguntas sobre estas afirmaciones que os invito a que penséis, las pongáis en el botón de questions y también podemos responder al final. Entonces, sin decir nada más, os invito a que empecemos con la primera afirmación. Bien, la primera afirmación. La soledad se arregla teniendo una relación. Y mientras pensáis, eso es, ahí vemos que aparece la encuesta. Perfecto. Vemos que van surgiendo algunos resultados. Bueno, 100% dice un mito sobre esto. Ahí vemos una persona, quizás el 6% que dice, bueno, quizás hay algo de realidad en esto, ¿verdad? Bien, parece que ya casi todos han votado. Muy bien, si hay alguien más que quiera votar, este es el momento. Pero entonces, ¿qué se trata? ¿Será realidad o será mito? Yo, la verdad, también estoy con aquellos que han dicho que es un mito. Y la respuesta es que no. Perdón, se ha cambiado un segundo la pantalla. La soledad no se arregla teniendo una relación. Esto es, como bien decía, el 97% es un mito. Una relación, en muchos aspectos, puede ayudar a sentirnos más acompañados, pero no arregla necesariamente los sentimientos de soledad. De hecho, uno se puede incluso seguir sintiendo solo estando en una relación, estando acompañado de gente. Eso es algo, por supuesto, que vamos a hablar un poquito más adelante y que si alguna persona tiene alguna pregunta, invito a que la guarde para responderla al final, puesto que pueden surgir conversaciones muy interesantes de esto. Pero sin perder más tiempo, me gustaría que pasemos ahora a la segunda afirmación. Ahí estamos. Estar aislado provoca más soledad. ¿Será un mito o será una realidad? Y veamos qué surge de esto. Ahí vemos a algunas personas respondiendo. 94. Ahí estamos. No, va creciendo bastante rápido. 69% dice realidad. Sin embargo, esta vez tenemos un poquito más de variación. Muy bien. La mayoría de la gente va por realidad. Sin embargo, algunas personas todavía siguen pensando que esto puede ser un mito. Estupendo. Parece que ya hemos llegado a una conclusión que la mayoría piensa que sí, estar aislado provoca más realidad. Entonces, ¿es una realidad o es un mito? La respuesta es que sí. Estar aislado o aislada conlleva a un mayor sentimiento de soledad. Cuando nos aislamos sin tener ningún tipo de contacto con otras personas, nuestros sentimientos negativos de soledad aumentan. Incluso un ejemplo de esto, como quizás ya muchos hayáis pensado, puede ser la pandemia, cuando no podíamos tener contacto con otras personas, nos sentíamos aislados o aisladas, justamente estos sentimientos de soledad aumentaron. Bien, veamos entonces la última afirmación. Ahí estamos. Algunas personas son más propensas a sentirse solas que otras. Os invito entonces a votar. Estupendo. Vemos que la gente está votando, gana la realidad. Algunas personas sí son más propensas a sentirse solas que otras por ahora. Y seguimos votando. Por ahora parece que esta afirmación es realidad. Un 13% piensa que quizás no, que puede que no. Me interesaría también saber qué es lo que piensa la gente. Así que pensad en preguntas si os aparecen, que siempre podemos responder al final.
Bien, veamos entonces, ¿es verdad o es un mito que algunas personas son más propensas a sentirse solas que otras? La mayoría pensáis que eso es una realidad y la respuesta es que sí, es una realidad. Hay algunas personas e incluso personalidades que tienden a sentirse más solas que otras. Sin embargo, la diferencia realmente no es en la persona o en la personalidad, más que en el nivel de contacto social que uno necesita. Y esto es lo que puede conducir a un sentimiento de soledad. Hay personas que quizás con ver a una persona por semana, esto ya como satisface las necesidades sociales. Otras personas que quizás necesitan ver a 10 o tener un grupo de amigos bastante amplio o una familia grande, todo difiere. Pero hay una realidad en común y es que todos nos sentimos solos o solas en algún momento. La soledad es una emoción humana que todos podemos sentir en diferentes fases y, como bien hemos dicho, en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, habiendo dicho ya estos mitos y realidades que podremos hablar más al final también, me gustaría que pasemos un poco a la siguiente parte de esta masterclass, a cuáles son algunas de las causas de la soledad. ¿Qué es lo que conlleva a la soledad? Bien, para ello, como bien hemos dicho, la soledad es un sentimiento, pero obviamente también hay situaciones en nuestro entorno que facilitan esos sentimientos, por lo que hemos resolvido algunas de las causas más comunes que conllevan un sentimiento de soledad y que solemos ver bastante aquí en OpenUp con nuestros clientes. Ahora, por supuesto, un pequeño paréntesis me gustaría hacer aquí es que pueden haber muchas más, pero vamos a resumirlas en tres, a ver qué os parece. Entre estas causas están, punto primero, las relaciones. Las relaciones que cambian, por ejemplo, puede ser que te enfrentes a una separación, puede ser que te enfrentes a un divorcio y todo ese tipo de cosas hagan que te sientas solo, incluso cuando estás con otras personas, ¿no? Lo que decíamos antes en nuestro ejercicio de realidad o mito, el estar acompañado de gente no significa que no te sientes solo o sola. Otra causa de la soledad puede ser también las circunstancias en las que te encuentras hoy en día. Puede ser simplemente que no tengas suficiente, por ejemplo, dinero para apuntarte en actividades donde puedes tener un contacto social o simplemente te acabas de mudar y necesitas crear una nueva red social y ese proceso puede ser un poco difícil incluso y hacerte sentir solo puesto que has dejado atrás, ¿no? Ciertas amistades o conexiones con otras personas. Esto es bastante normal. Y por último tenemos lo que hablábamos también en el mito de realidad, la personalidad. Puede que seas una persona que encuentra ciertas dificultades para llevarte bien con los demás o incluso con las personas que sales a menudo. Esto, por supuesto, conlleva ciertos sentimientos de soledad porque no encuentras esa conexión que tú estás buscando. Bien, hemos resumido entonces las tres causas generales de la soledad. Pero ahora nos gustaría introducir entonces el siguiente tema, que son los tres tipos de soledad que podemos sentir, que podemos experimentar. Y para ello voy a dejar que Natalia nos explique cuáles son estos tres tipos de soledad. ¿Y Natalia? Gracias, Mora. Y tal cual como dice Mora, vamos a hablar entonces un poco sobre los tres tipos de soledad. Y tal cual como acaba de decir Mora también, no quiere decir que estos sean los únicos tres tipos de soledad que existan, pero son los que hemos decidido usar el día de hoy para resumir un poco lo que podemos ver en la soledad. Y vamos a empezar entonces con la soledad emocional. Justo como lo está mencionando ahorita Mora, la soledad emocional es cuando experimentas esos sentimientos de tristeza y vacío porque careces de una conexión emocional con tus seres queridos. Y como lo hemos mencionado antes, esto puede deberse a que te hace falta una conexión con una pareja o un amigo íntimo con quien puedas confiar, o puede pasar cuando pierdes a una persona, sea una conexión con una persona por una ruptura o porque esa persona haya fallecido. Y estos sentimientos pueden producirse incluso cuando tienes un grupo social numeroso, ya que puedes estar rodeado de muchísima gente, pero incluso carecer de esa conexión emocional con una persona. Es cuando vemos ahí que se ve presente la soledad emocional. Cuando hablamos sobre la soledad social, pasa un poquito diferente a lo que acabo de decir. Y la soledad social es cuando se carece de una conexión social con las personas con las que te identificas. Entonces,
En esta situación puedes tener conexiones íntimas o emocionales con tu pareja o con algún amigo cercano y seguir experimentando esa soledad social. Como mencionaba Mora antes, un ejemplo es lo que vivimos todos en la pandemia, que nos tocó alejarnos de todos esos círculos sociales que teníamos. También lo podemos ver cuando no compartimos con grupos sociales que tienen similares temas de interés que los de nosotros o similares actividades que nos gustan a nosotros. Es ahí cuando vemos esa soledad social. Y por tercero tenemos la soledad existencial. Y la soledad existencial tiene que ver con el sentido de la vida. Es cuando te sientes un poco perdido, como careces de sentido o no sabes muy bien por qué importa tu vida. En esta vemos que te sientes solo en la realización en torno a esos temas grandes de la vida. Así que pueden que incluso tengas un vínculo emocional intenso con tu pareja o un amigo íntimo, puede que tengas una red de apoyo o una red social grande con amigos y aún te sientas perdido en el mundo o perdido sin dirección de a dónde voy. Estos son tres tipos de soledad que pueden estar interconectados o que podemos sentir en varios o mismos tiempos o en diferentes magnitudes también. Y bueno, al haber contarles un poco de esto, al haber hablado de qué es la soledad, de los mitos y las realidades y de ver qué tipos de soledad existen, podemos ahora pasar sí, como mencionaba antes, a las tres trampas de la soledad. Por eso le voy a devolver la palabra a Mora. Estupendo. Bueno, hablemos entonces sobre las tres trampas de la soledad. Pero en este momento me gustaría también recalcar que cada ser humano es un universo diferente y por lo tanto cada uno tiene sus propias formas de lidiar con los sentimientos de soledad. Por lo que estas trampas son tan solo un resumen de algunos de los comportamientos, una vez más, que solemos adquirir cuando nos sentimos solos o solas y que solemos observar también con nuestros clientes. Ahora bien, puede que haya un montón más y os invito incluso a compartir en el chat si sentís que hay alguna trampa también con la que, que soléis adquirir y que quizás no hemos mencionado aquí. Entonces, empecemos con nuestra primera trampa. Bien, la primera trampa es la del ciclo de la distancia social. Es un ciclo que se retroalimenta y cada vez se hace más grande. Puede empezar porque quizás te sientes incapaz de reconectar con otras personas en un cierto periodo de tu vida o simplemente con algún tipo de gente. O puede ser que simplemente hayas decidido tomar un tiempo para desconectar donde no interactúas con otras personas, un tiempo de calma, de desconexión social incluso. Lo cual, esto no queremos decir que sea malo de vez en cuando, pero a la larga, cuando uno comienza quizás a evitar y cuando la evitación se convierte en una estrategia principal, es cuando esto comienza a crear más distancia entre tú y los que te rodean. Bien, a la larga, este comienzo conlleva a una distancia social con las personas que se va creando. Y al crear esta distancia, se ve aún más difícil el conectar con otras personas. Quizás puede ser que no te atrevas o simplemente no quieres acortar esta distancia. Puede ser que se te haga demasiado grande o simplemente que te cueste salir de tu zona de confort. Todo esto hace que se reduzcan las oportunidades de conexión con otras personas. Atendemos menos a eventos sociales, vamos a menos actividades, quizás llamamos menos a nuestros amigos o familiares. Y al final, todo esto conlleva obviamente a más sentimientos de soledad y más incapacidad para reconectar con otros, más distancia social y menos oportunidades de conexión. Y así, esto es un ciclo interminable del que puede costar bastante salir. Bien, puede ser que quizás este ciclo ya nos suene un poco familiar y me gustaría entonces introducir ahora la siguiente trampa que hemos preparado. Bien. La siguiente y segunda trampa es la trampa de no querer mostrarse vulnerable. Me puedo imaginar cómo estas palabras quizás ya encienden una lamparita en muchas personas porque es algo bastante común que solemos hacer todos en algún momento de nuestras vidas. Y simplemente se trata de que nuestra educación y en la sociedad, directa o indirectamente, nos dicen que tenemos que esforzarnos por ser felices, que tenemos que ser felices. Esto es lo que se llama la trampa de la felicidad. Con todos estos, por ejemplo, libros de autoayuda que aparecen hoy en día, gurús de la superación personal, Instagram y todo este tipo de cosas,
vemos a toda esta gente feliz en las redes sociales, empezamos a pensar que necesitamos ser felices y que es nuestra culpa y hay algo mal con nosotros mismos o mismas si no lo somos, ¿verdad? Bueno, esto hace que simplemente nos cerremos en banda, dejamos de compartir cuando no nos sentimos bien, ni que cuando en general nuestros sentimientos quizás un poco más negativos. Sin embargo, el fingir que todo te va genial, que todo te queda bien, impide que la gente al fin y al cabo se acerque a ti. Impide, por otro lado, el tener conexiones profundas con otras personas a veces. Y todo esto hace que te sientas más emocionalmente solo, disminuyendo la posibilidad de contacto real. Si yo no muestro mi vulnerabilidad, tú no quieres mostrar tu vulnerabilidad conmigo y se crea también como otro círculo, por así decirlo. Porque realmente cuando uno se permite ser vulnerable es cuando abrimos la puerta para una conexión más profunda con la gente que nos rodea. Al mostrar nuestras verdaderas emociones, nuestra autenticidad, cómo nos sentimos, cómo somos, permitimos y motivamos a los demás a hacer lo mismo, de cierta forma. Y es en este momento cuando se empiezan a crear las relaciones y conexiones significativas. En otras palabras, la vulnerabilidad crea un espacio para la empatía, la compasión y el amor, los cuales son ingredientes y elementos fundamentales para una conexión humana verdadera y duradera. Bien, habiendo dicho esto, la trampa de no querer mostrarse vulnerable, quiero que pasemos ahora a la última y tercera trampa. Bien, la última y tercera trampa que queremos presentaros es el ciclo de los pensamientos negativos. Puede ser quizás que tengas una baja autoestima o puede ser que tengas una baja confianza o que tengas pensamientos negativos sobre ti mismo o sobre ti misma. Todo esto conlleva a que no te sientas cómodo con los demás o cómoda, o que simplemente pienses que los demás te van a juzgar o que no les vas a gustar, o ese tipo de pensamientos negativos que sinceramente todos tenemos en algún momento, sobre todo en ambientes y en contextos sociales. Esto hace que se cree incluso miedo a qué es lo que van a pensar los demás de mí, ¿verdad? Y esto conlleva a el último ciclo. Porque cuando pensamos que no le gustamos a los demás y cuando tenemos esa creencia de base, probablemente comenzamos automáticamente, incluso inconscientemente, a buscar señales sociales que confirmen tus pensamientos negativos. Por ejemplo, si estoy en un grupo de gente, estoy hablando y de repente una persona al lado mío bosteza, inmediatamente me entra a decir, te lo dije, ¿ves? Se están aburriendo. Y entonces todo esto lleva a que interpretemos situaciones sociales como una confirmación de que no le gustamos a los demás. Es que siempre aburro a todo el mundo, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser bastante común y con esto incluso me relaciono hasta yo misma. Alguien que no te contesta en WhatsApp. Hace ya unas cuantas horas, un día, dos quizás, que no te contestan ese WhatsApp. Y tú inmediatamente haces la interpretación de es que no le gusta, es que ya le he cansado, es que no quiere saber nada de mí, ¿verdad? Sin embargo, mirándolo como un observador, digamos, quitándonos de esa situación, observándolo de afuera, nos damos cuenta de que se puede deber de 1000 razones este hecho. Puede ser que quizás la persona haya perdido el móvil. Puede ser que esté de vacaciones o puede simplemente ser que esté pasando por un mal momento y que no tenga la fuerza o la energía de contestarte en ese momento. Y realmente puede que no tenga nada que ver contigo, ¿verdad? Seguro que a todos nosotros nos ha pasado alguna vez, de todos los presentes, por lo menos de la mayoría. Y todo esto lleva a lo que se produzca lo que llamamos una profecía autocumplida. Confirmo mi pensamiento negativo, lo que me lleva a más soledad y a más pensamientos negativos. Y otra vez el ciclo de los pensamientos negativos se activa. Bien, ahora que hemos visto un poco más cuáles son las trampas, las 3 trampas generales que nos suelen llevar a sentimientos de soledad, ¿qué nos toca ahora? ¿Qué podemos hacer? Tengo la teoría, pero ¿cómo cambio algo, no? ¿Qué puedo hacer para sentirme menos solo o menos sola? Y para ello voy a dejar que Natalia nos hable sobre algunos consejos que tenemos preparados para vosotros. Gracias, Mora. Y gracias también por esos ejemplos que siento que muchos de ustedes se pueden relacionar a esos ejemplos, incluso el que acabas de decir de última de WhatsApp. Yo soy de las que soy muy mala contestando y que de hecho me ha tocado decir desde antes el qué pena, puedo demorarme semanas en contestar porque se me olvida, que puede ser algo que pase con mucha gente. Pero bueno, sí, vamos a ver entonces
esos ciclos, cómo romper esos ciclos y cómo conectar o reconectar. Como decía Mora en este momento, ya tenemos mucha teoría, ¿cierto? Pero ponerlo en práctica siempre es difícil. Así que el día de hoy queremos dejarles ese reto de empezar a romper esos ciclos de una manera diferente o con el tipo de herramientas que les vamos a dar a continuación. Así que empecemos con el primer consejo que queremos darles el día de hoy. Y nuestro primer consejo es el reforzar tus relaciones. Y con esto nos referimos a poder conectar con otros. Aunque no se trate de un amigo íntimo o cercano, es el volver a conectar con otros o reconectar con otros. Para esto podemos darles 3 tips de cómo pueden empezar a hacer esto para poder conectar de nuevo con otras personas. Nuestro primer tip sería el empezar a reunir a los contactos que tengas, sea ir por tu celular o tu móvil mirando qué contactos tienes o mirar en alguna agenda donde tengas apuntado nombres y que mires a ver de pronto qué tipo de contactos hace mucho tiempo no hablas. Y puedes incluso hacer una preselección de personas con las que quisieras volver a reconectar o volver a conectar. Y puedes hacerlo enviándoles un mensaje que te ayude a volver a conectar con estas personas. Y no tiene que ser algo elaborado, simplemente un hola, ¿qué tal vas? ¿Cómo vas? Hace mucho tiempo que no sé de ti. ¿Cómo va tu vida? Y es el volver a abrir esa puerta de conexión con personas que probablemente hemos tenido en nuestra vida que hace mucho tiempo no hablamos. Nuestro segundo tip sería el mostrar interés. Puede entonces que muestres interés preguntándole a la otra persona cómo van las cosas, cómo se sienten, qué tal van en el trabajo o con los hijos o con la casa donde están viviendo o la ciudad donde están viviendo. Y luego intenta abrirte a contar también cómo te sientes tú. Es el compartir situaciones personales con otra persona, sea actividades haciendo juntos o compartiendo tus pensamientos, ayuda a generar un acercamiento y reforzar esas relaciones que estás teniendo con las personas. Como un tip extra, recuerda escuchar a la otra persona primero antes de saltar a contar sobre ti, porque la idea es reconectar con esa persona y mostrar interés en esa persona, más no descargar de inmediato todo lo que estás tú pensando, todas tus emociones, antes de generar ese vínculo de nuevo con esa persona. Y nuestro último tip es ofrece ayuda y pone en práctica un poco del altruismo. El ofrecer ayuda es una oportunidad de conectar con la gente de tu entorno sin miedo, sin esperar nada a cambio. Puedes ayudar, por ejemplo, a un amigo con un trasteo o puedes buscar incluso opciones como apuntarte a un voluntariado. Así, no solo sentirás el impacto que tiene el poder ayudar a los demás, sino que también al mismo tiempo te abres a la posibilidad de conocer a gente nueva que tiene también ese mismo gusto por ayudar a la gente. Entonces, hay muchos tipos de voluntariado de diferentes temas. Puedes buscar uno que se acerque a tu interés y así vas también a estar rodeado de gente que comparte ese mismo interés que tú. O incluso simplemente puedes pedir tu ayuda. Puedes abrirte a pedir ayuda en algo que necesites o algún consejo de, hey, mira, he escuchado que tú eres bueno en esto, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y así puedes abrirte también a empezar esa conversación con una persona. Este es nuestro primer consejo. Pasamos a nuestro segundo consejo y nuestro segundo consejo es para poder romper esos ciclos y reconectar o conectar con los demás es, como lo hemos dicho antes, la vulnerabilidad. Y el poder de la vulnerabilidad nos ayuda a conectar con los demás, como creo que ya lo han escuchado varias veces aquí el día de hoy. Saber que está bien ser vulnerable da un espacio a los demás a que ellos también puedan ser vulnerables contigo. Y esta vulnerabilidad compartida es lo que conduce a esa conexión emocional con una persona. Y como lo decía antes, a que se comparta algo con el otro y que genere esa unión al compartir ambos esa vulnerabilidad. Quisiéramos aquí compartirles un poco, o he hecho un video sobre Brené Brown. Ahorita les dejaré el link en el chat
que habla sobre los resultados de su investigación en vulnerabilidad. Este video está en inglés, pero pueden también poner los subtítulos en español. Y Brené Brown comparte que ser vulnerable es en su esencia permitirse ser auténtico, es expresar nuestras emociones y deseos genuinamente y ser honesto acerca de nuestras experiencias y necesidades. Y a través de este tipo de autenticidad, Brené Brown sostiene que podemos conectarnos mejor con los demás, como les compartía, ya que nuestra vulnerabilidad nos humaniza y permite que los demás también puedan identificarse con nosotros. También es importante señalar que Brown nos sugiere que debamos ser abiertos y vulnerables con todo el mundo, con todas las situaciones, sino que debemos estar dispuestos a hacerlo en contextos seguros y de apoyo. Así que también sea alerta de con quién vas a ser vulnerable y no ir también con todo el mundo siendo vulnerable. Y este día de hoy queremos dejarles un reto. Así que te retamos a que durante la próxima semana compartas algo vulnerable con alguien que conozcas. No tiene por qué ser inmediatamente el secreto más oscuro o profundo que tengas, sino que empieces con algo sencillo. Puede ser, por ejemplo, no me sentí bien este fin de semana porque no hice nada. O me he puesto muy nervioso con esta presentación que he hecho el día de hoy. O conectar de nuevo con un amigo o un ser querido y compartir un poco sobre tus sentimientos de soledad, que estamos hablando incluso el día de hoy. Y luego te invito a que prestes atención al efecto que esto tiene. Puede que en algunas personas la reacción no sea la que esperamos y puede que reaccionen con indiferencia o que no reaccionen como quisiéramos que hayan reaccionado a lo que les estamos contando. Esto a veces puede ser por la propia inseguridad de las personas o alguna incomodidad que ellos tengan ante la vulnerabilidad. Pero puede que otras personas sí aprovechen ese espacio que estás compartiendo tú de vulnerabilidad para compartir incluso sus propias perspectivas sobre la situación que estás hablando o que estás compartiendo contigo. Así que te invitamos a que lo intentes y que a pesar de que a veces no tengamos la respuesta que queremos, esto no te desmotive a seguir intentándolo, sino que empiece a ser como una herramienta más para mirar con quién puedes acercarte un poco más y con quién sentir esa conexión para compartir un poco más de tu vulnerabilidad. Y seguimos por último, perdónenme, a nuestro último consejo del día de hoy, que va dirigido a cómo afrontar esos pensamientos negativos y romper ese ciclo que hemos comentado anteriormente sobre los pensamientos negativos. Y para esto te recomendamos que pongas por escrito tus pensamientos para empezar a tomar conciencia de esos pensamientos. Y cuando hablamos de tomar conciencia, es el ser consciente de cómo te hablas a ti mismo, de qué es lo que tú te estás diciendo a ti mismo en estas situaciones y cuáles son esos pensamientos. Perdón, me estoy atorando. Pero es cuáles son esos pensamientos que vienen en esas situaciones. Y una vez hayas podido tomar conciencia de esos pensamientos y qué es lo que te estás diciendo a ti mismo, podemos empezar a practicar lo que nosotros llamamos la perspectiva del amigo. Y la perspectiva del amigo se trata básicamente de tratarte a ti mismo tal y como tratarías a un amigo, a un familiar, a un ser querido, ya que nos damos cuenta que somos mucho más duros con nosotros mismos que con los demás. Ahora, perdón un momentico, tengo algo en la garganta, entonces voy a tomar un poquito de agua. Me he atorado, pasa, pero si no, no puedo seguir hablando. Entonces, les decía, la perspectiva del amigo, ¿cierto? Y es el poder intentar tratarte a ti mismo como tratarías a alguien que tú quieres mucho, o a un amigo, o a un familiar. Y lo que decía era que nos tendemos a ser mucho más duros con nosotros mismos que con las demás personas. Por eso poner esto en práctica también te puede ayudar a ser menos duro contigo mismo y simplemente hablarte como lo dirías con alguna otra persona que tú quieres. Y cuando empiezas a notar que tu propio crítico interior es negativo hacia ti mismo, puedes incluso hacerte esta pregunta: ¿cómo hablaría con un amigo si tuviera este problema?
¿Qué le diría a un amigo si este amigo viene a mí a decirme esto que estoy pensando yo? Y empieza a tratarte a ti de la misma manera como le darías ese consejo a un amigo. Y así conviértate en tu propio animador. Yo sé que esto suena como un poco raro, pero es el empezar a ser también autocompasivo contigo mismo. Empieza probablemente perdón, no sé qué pasa, pero sigo. Y la idea que venía diciendo es puedes empezar teniendo un diario de autocompasión, donde puedes recordar tus propias cualidades y lo que tú le estás ofreciendo también a los demás. A veces dejamos este pensamiento de lado y se nos olvida que hay muchas cualidades que nosotros ya tenemos que dejamos pasar porque nos enfocamos en lo negativo. Así que dale un poco de foco a esas cualidades y empieza a escribir un diario también para poder recordarlas. E intenta también dirigir tu atención a esas cualidades. Cuando tenemos el foco puesto en lo negativo, vamos a estar, como decía, siempre enfocándonos en lo negativo. Y vemos que la atención es como un foco o un bombillo. Solo se ve aquello a lo que tú le das luz, donde tiene puesta la luz. Entonces, es bueno también entrenar a tu atención flexible, que sea capaz de cambiar ese foco y poner ese foco de atención en las cosas también positivas. Y alguna herramienta para poder incluso empezar a hacer esto es empieza a entrenar con mindfulness. Entendemos también que todas estas técnicas pueden ser complicadas de implementar por ti mismo, así que recuerda que siempre puedes contar con la ayuda de un psicólogo para que te acompañe en este proceso y te ayude a reconocer esos patrones de pensamiento, a crear hábitos saludables como el de mindfulness o el de tener ese récord de cosas positivas que te dices a ti mismo. Es una herramienta que también les recordamos que pueden usar y con eso también queremos recordarles que pueden hacer uso de Open Up para eso. Nuestras puertas siempre están abiertas para un trabajo individual con cualquiera de ustedes que quieran venir a trabajar sobre estos sentimientos de soledad. Pueden hacer una sesión gratuita con cualquiera de nuestros psicólogos para empezar a romper estos patrones que hemos hablado el día de hoy. Y que si no es así, siempre busquen ayuda, sea aquí en Open Up o sea en algún otro lado, para poder empezar a trabajar sobre estos sentimientos que hemos hablado el día de hoy. Con esto vamos llegando un poco al fin de nuestra presentación el día de hoy y voy a darle la palabra a Mora para continuar. Genial, muchas gracias Natalia por todos estos tips, por estos consejos. Espero que os sean tan útiles, bueno, como esperamos, por así decirlo. Sí, como Natalia decía, cada persona es un universo y si en algún momento sentís la necesidad de hablar de vuestro caso individual, bueno, con un psicólogo, un profesional, siempre nuestras puertas están abiertas. Pero me gustaría ahora llevar nuestra masterclass de hoy a una conclusión, concluirla con un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy en día. Bien, hemos empezado hablando sobre la soledad. Hemos visto no solo la definición que os hemos presentado, pero también las diferentes asociaciones que vosotros habéis compartido, tristeza, aburrimiento también y otro tipo de cosas. En general, la soledad se puede ver, como bien habéis dicho, como un sentimiento. Y este sentimiento puede deberse a cambios en las relaciones, circunstancias externas fuera de nuestro control, tu propia reacción personal a todo ello también, o simplemente una combinación de todo lo anterior. También hemos visto cómo la soledad puede tomar diferentes formas y por eso hemos hablado de los 3 tipos de soledad, de la soledad emocional, la soledad social y la soledad existencial, que por supuesto estos 3 pueden coexistir entre ellas y puede que a veces nos sentamos un poco más solos emocionalmente, pero menos socialmente, etcétera, etcétera. Luego hemos pasado a hablar sobre las trampas que nos ponemos a nosotros mismos y que perpetúan los sentimientos de soledad. Por ejemplo, hemos hablado sobre el ciclo de la distancia social y cómo inconscientemente a veces ponemos más distancia entre nosotros y las otras personas, lo cual crea más sentimientos de soledad. También hemos hablado de la trampa de no querer mostrar nuestro lado vulnerable y cómo esa trampa de la felicidad hace que no querramos mostrar cuando no estamos bien, lo cual hace que nos cerremos un poco más en banda y podamos generar menos conexiones con otras personas.
Y por último, hemos hablado sobre los patrones de pensamientos negativos, este círculo vicioso de pensamientos negativos que hace que busquemos confirmación de que, de justamente esos pensamientos negativos que conlleva más soledad. Esto que es bastante común, las tres son bastante comunes en todas las personas e incluso más. Bien, por último, hemos hablado también sobre lo que podemos hacer, cómo podemos combatir estas trampas, estos sentimientos de soledad, empezando por reforzar las relaciones existentes con amigos, con familia, que quizás no conectamos hace mucho tiempo, o mostrándonos simplemente vulnerables, aprendiendo de una forma segura, emocionalmente segura y con gente de confianza, aprendiendo a mostrar un poquito de vulnerabilidad. Decir, oye, la verdad que hoy me he sentido un poco así, o la verdad que el trabajo no va tan bien, o simplemente cualquier cosa con la que nos sintamos cómodos de compartir. Y por último, también hemos hablado de cómo empezar a combatir nuestros pensamientos negativos para justamente combatir los sentimientos de soledad, también usando la técnica de el mejor amigo. Háblate a ti mismo como si fueses tu mejor amigo o amiga, a lo que requiere práctica, entre paréntesis. Quiero decir que no es tan fácil como parece. Y también incluso hablando del mindfulness, ¿no? De cómo podemos aprender a tomar distancia de esos pensamientos negativos mediante la práctica del mindfulness, de la atención plena. Y por supuesto, entendemos y puede ser que sea bastante doloroso, incluso difícil gestionar todos estos sentimientos tú solo o tú sola. Si es así y si notas que a pesar de intentarlo no consigues como remediar un poco los sentimientos de soledad o encontrar lo que a ti te funciona, entonces te recomendamos que con tu caso único busques ayuda profesional de un psicólogo o una psicóloga para que te ayude, porque la verdad es que en algún momento de nuestras vidas todos y cada uno de nosotros necesitamos una mano extra que nos ayude. Y como bien he dicho antes, cada persona es un universo. Lo que funciona para mí quizás no funcione para ti. Entonces, la ayuda con un profesional puede ayudarte a entenderte mejor y empezar a trabajar creando tu propio toolkit o caja de herramientas para trabajar en sentirte menos solo o menos sola. Habiendo dado este resumen, me gustaría, que pasemos justamente a la última parte de esta masterclass. Veo que vamos un poquito cortos de tiempo, pero aún así me gustaría dar unos pequeños minutos a que respondamos algunas de vuestras preguntas de hoy en día. Y me parece que ya hay incluso algunas preguntas que han ido surgiendo. Sí, ya tenemos dos preguntas en el chat. Si quieres la leo en voz alta y la podemos contestar. Estupendo. Tenemos una pregunta que viene y dice, siento que siempre que me muestro vulnerable, los demás acaban utilizándome para atacarme. ¿Cómo saber en qué persona puedo confiar para ellos? Qué buena pregunta, gracias por hacerla. Y es cierto, siempre corremos ese riesgo de ser atacados o terminar heridos al ser vulnerable. Y lastimosamente es algo que no podemos controlar porque no sabemos cómo la otra persona vaya a reaccionar a lo que nosotros vamos a contar. Es lastimosamente algo que solo está en nuestro control enfocarnos en cómo poder manejar la situación y no en lo que el otro va a hacer al respecto. Así que en ese sentido, te sugeriría empezar con cosas pequeñas, como decía antes. Si vas a empezar a ser vulnerable, puedes empezar siendo vulnerable con cosas que tú te sientas cómoda también compartiendo. Como decía, no tiene que ser el secreto más oscuro que tengas, sino algo que pueda abrir esa comunicación. Y la idea con eso es que de a poquitos se vaya generando esa confianza con la persona y que tú también puedas saber si esta persona es alguien que puedo confiar o simplemente es alguien que no hay esa conexión y buscar a otra persona. No sé si quieres agregar algo a eso, Mora. Me parece, una pregunta estupenda. Realmente creo que todos nos preguntamos a cierto momento y Natalia, tu respuesta ha sido más que completa. Quizás incluso te devuelvo la pregunta. Quizás sería interesante para ti de preguntarte a ti misma o a ti mismo, ¿no? En general, a todo el mundo que está aquí presente. ¿Cómo puedo saber en qué personas confiar? ¿Qué significa para mí la confianza? ¿No? Y simplemente incluso escribiendo este tipo de cosas puede hacer que te sientas un poco más seguro en cuanto a compartir ciertas cosas vulnerables, ¿no? Como bien decía Natalia antes, no se trata, o Brené Brown incluso, ¿no? De ir abriéndonos y compartiendo todo y siendo vulnerables con todo el mundo, sino ser un poco selectivo y decir qué personas de mi círculo cercano, por ejemplo, con qué personas me siento
cómoda o cómodo y siento que puedo confiar, dado que mi definición de la confianza significa, por ejemplo, voy a darle una respuesta, el respeto, la escucha activa, etcétera, etcétera. Pero hacerte este tipo de preguntas ya es un paso en responderlas, por así decirlo. Así que bueno, espero que esto responda un poco a esta pregunta inicial. Por supuesto, no sabemos cada caso individual y por lo tanto no podemos dar, digamos, consejos ni información específica para cada caso. Para eso siempre pueden reservar una sesión con nosotras, pero esperamos aproximarnos lo más posible. Y veo La también, pregunta sí. dice, ¿cuál es nuestra opinión sobre el concepto de nostalgia? ¿Crees que perjudica a la soledad? Incluso cuando alguien no se siente solo, tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una pregunta bastante buena que haces y me hace pensar inmediatamente en esa frase que siempre escuchamos del prado o el pasto es más verde al otro lado de la cerca, creo que es. Y es si empezamos a siempre pensar en el tiempo pasado fue mejor, al mismo tiempo también estás dejando de estar en el presente y te estás enfocando tanto en esa nostalgia de los buenos momentos que viviste en el pasado que pueden incluso estar afectando a este momento presente y como dices, puede estar perjudicando un poco ese sentimiento de soledad porque estás comparando tanto que no estás viviendo el presente como tal, sino pensando en todo lo que has vivido antes que fue mejor. Entonces, para eso incluso te sugeriría que uses mindfulness para reconectar un poco con el momento presente, estar en el aquí y en el ahora y enfocarte más en lo que está pasando en el ahora versus lo que ya pasó. Estupenda respuesta, Natalia. Otra vez, y me encanta la frase también, ¿no? De que siempre vemos ¿cómo es? El césped está más verde del otro lado, algo así. Es algo que es bastante normal. Y de hecho, incluso yo creo que la nostalgia puede ser un sentimiento bastante bonito. Nos puede justamente hacernos pensar en aquellas cosas del pasado, aquellos momentos que hemos disfrutado, que guardamos con nosotros mismos, con nuestras mismas, ¿no? Pero es verdad que con lo que tú decías, ¿no? Que a veces puede crear sentimiento de soledad si no estamos en el momento presente. Natalia, propongo que por el tiempo, si quieres, respondamos la última pregunta y ya vayamos cerrando. Si quieres, la puedo leer yo, si te parece bien. Y aquí dicen, cuando compartes inquietudes, un sentimiento de estar mal y tu alrededor te dice siempre que eres muy negativo, no es de ser negativo, es expresar lo que pasa. Hay que cambiar de entorno. O sea, lo que entiendo es, a veces puede pasar que compartes, ¿no? No estoy muy bien o compartes sentimientos y sientes que la otra persona te dice, oye, es que siempre estás hablando de esto, es que eres muy negativo o negativa. Sí es un momento para cambiar de entorno. Es una buena pregunta y la verdad es que lamentablemente no podemos realmente contestar si hay que cambiar o no de entorno, puesto que no sabemos los específicos de cada caso, pero quizás lo que decía antes no es una pregunta que tú te puedes hacer a ti misma o a ti mismo en este caso, ¿no? ¿Qué pasa si compartes con otra persona o quizás puede que sea quizás incluso puede ser que esta persona esté pasando por un momento un poco difícil y por eso es menos receptiva, ¿no? A escuchar cómo tú estás, a compartir. Yo creo que una conversación abierta y honesta siempre nos puede ayudar a entender mejor a la otra persona y de ahí, una vez que hemos hablado con respeto y escuchado a la otra persona y compartido, podemos ver si quizás con esa persona no es un buen momento para compartir tanto y en ese caso volver a rebobinar y decir, bueno, necesito conectar con alguien, necesito expresar mis emociones, a quien tengo cerca mío con la que pueda o con el que pueda conectar de esta forma, que esté disponible, ¿no? Digamos. Espero que esto ayude un poco a responder a tu pregunta. No sé, Natalia, si tienes algo que contestar o que agregar. No, creo que lo que has dicho es bastante bien. Estoy de acuerdo con la respuesta que has dado. Estoy viendo el tiempo y creo que por tiempo nos toca ir cerrando. Ya veo que hay otras preguntas, pero los invito a que si quisieran pueden hacer una cita con cualquiera de las dos o cualquier otro de los psicólogos para seguir explorando esas preguntas que veo que son también cosas muy personales que pueden empezar a discutir con más detalle. Así que por favor siempre siéntanse con la libertad de o escribirnos un correo a el correo que aparece en pantalla o hacer una cita con cualquiera de nosotras.
y les agradecemos por estar con nosotras el día de hoy en esta masterclass, por tener la paciencia al inicio que tuvimos dificultades y cuando me he atorado. Gracias por tener paciencia con nosotros por eso. Nos alegra mucho haberlos tenido y que hayan sido tan participativos con nosotras el día de hoy. Esperamos que se lleven algo con ustedes de esta masterclass y los vemos en otras masterclass o lugares o spaces en Open Up. Gracias a todos y hasta muy pronto, espero. Que tengan buen día.